En una cena familiar, el prometido de mi hermana alardeó de que su fondo compraría una empresa de tecnología de recursos humanos por $58 millones. Actuó con arrogancia y menospreció al fundador. Yo revelé pruebas para desenmascararlo. Mi madre presentó al prometido de mi hermana menor como el hombre que estaba a punto de comprar mi empresa, y luego me sonrió como si yo fuera demasiado inofensiva para entender el insulto. Sucedió en la mansión de Mithrin en Greenwich, Connecticut, un domingo por la noche, cuando el comedor parecía menos una cena familiar y más una sesión de fotos para una revista de gente que usaba la palabra legado cuando querían decir dinero. La mesa estaba puesta con platos de marfil, copas de cristal, candelabros de plata y servilletas de color burdeos dobladas en afilados abanicos. Mi madre, Eleanor Whitaker, se movía por la sala con una sonrisa de anfitriona tan pulida que podría cortar la piel. Mi padre, Arthur, estaba sentado a la cabecera de la mesa con un blazer azul marino, bebiendo un vino que no dejaba de llamar serio, como si hasta la botella tuviera currículum. ¿Y yo? Estaba sentada cerca del extremo más alejado, exactamente donde siempre me sentaba. Lo suficientemente cerca para ser incluida. Lo suficientemente lejos para ser ignorada. Mi hermana menor, Sophia, estaba sentada junto a su nuevo prometido, Logan Vance, radiante como si hubiera traído a casa un trofeo y no a un hombre. Logan tenía esa confianza costosa en la que había aprendido a desconfiar. Dientes perfectos, traje a medida, bronceado en pleno invierno, un reloj lo suficientemente brillante como para anunciarse antes que él. Trabajaba en capital privado. Según Sophia, asesoraba en acuerdos internacionales. Volaba en primera clase. Tenía acceso a salones a los que gente como mis padres pasaban toda su vida intentando entrar. Mi madre había estado orbitando a su alrededor toda la noche. Logan estudió en Wharton, dijo por tercera vez, como si todos nos lo hubiéramos perdido. Y ahora se dedica a fusiones y adquisiciones. Logan soltó una risita modesta. Intento no aburrir a la gente con el trabajo. Jamás podrías aburrirnos, dijo mi padre. Casi me río en mi vaso de agua. Mi marido, Ethan, lo sintió. Siempre sentía cuando estaba a punto de decir algo que enfriaría el ambiente. Debajo de la mesa, presionó ligeramente su rodilla contra la mía. No era exactamente una advertencia, más bien una súplica. Ethan enseñaba historia americana en un instituto público de Bridgeport. Llevaba un sencillo suéter gris y mantenía las manos cruzadas cerca del plato, como un hombre que intenta no ocupar demasiado espacio. Mi padre nunca le había perdonado que fuera profesor, lo cual era ridículo porque Ethan nunca le había pedido un céntimo. En cada cena familiar, Ethan lo intentaba. Le preguntaba a mi padre sobre elecciones, política de vivienda, estudiantes, libros. Mi padre le prestaba 10 segundos de atención y luego se giraba hacia alguien con un sueldo mayor. Mi familia trataba a Ethan de la misma manera que me trataban a mí. Educadamente. Eso era peor que el odio. El odio al menos admitía que existías. Así que, Olivia, dijo Logan, volviéndose hacia mí mientras la ama de llaves servía el salmón asado. Sophia me dice que trabajas en recursos humanos. La forma en que dijo recursos humanos lo hizo sonar como una habitación donde las impresoras rotas iban a morir. Trabajo en estrategia de personal, dije. Mi madre soltó una risa suave. Olivia siempre ha sido práctica. Ahí estaba, práctica. En mi familia, Sophia era elegante, magnética, ambiciosa, especial. Yo era práctica. Yo era la hija que recordaba los cumpleaños, arreglaba el wifi, llevaba a la abuela a sus citas, limpiaba los desastres emocionales y, de alguna manera, nunca llegaba a ser impresionante. Mi padre asintió. A Olivia nunca le gustó el riesgo. No todo el mundo está hecho para eso. Si me gusta el riesgo, dije. Solo que prefiero el riesgo informado. Logan sonrió como un hombre que le sigue la corriente a un niño. Eso es algo muy de recursos humanos que decir. Sophia se rió primero, luego mi madre. Luego mi padre soltó esa risita seca que usaba cuando quería que todos supieran que aprobaba el chiste sin participar demasiado. Ethan no se rió, pero tampoco dijo nada. Logan se reclinó, disfrutando del momento. Sin faltar al respeto.
Toda empresa necesita RR. Así que alguien tiene que planificar los cumpleaños y asegurarse de que nadie sea demandado. Lo miré. Normalmente ayuda si los ejecutivos dejan de hacer cosas que les supongan una demanda. La mesa se quedó en silencio por medio segundo. La sonrisa de mi madre se tensó. Olivia, dijo en voz baja, de la misma forma en que solía decir mi nombre cuando derramaba zumo en la alfombra blanca. La mano de Ethan encontró la mía debajo de la mesa. Por favor, decía esa mano, esta noche no. Me tragué el resto de mi frase. Porque eso es lo que yo hacía. ¿Tragaba? Me había pasado toda la vida tragando en esa mesa. Tragaba cuando mi padre llamaba a Sofía nuestra estrella y a mí me llamaba Constante. Tragaba cuando mi madre les decía a los invitados que Sofía trabajaba con marcas de lujo y luego decía que yo hacía cosas de oficina. Tragaba cuando Sofía tomaba prestada mi ropa, mis apuntes, mis ideas, mi paciencia, y aún así se convertía en la guapa, la emocionante, la que valía la pena observar. Y tragaba porque tenía un secreto tan grande que había dejado de sentirse como una venganza y había empezado a sentirse como una protección. 6 años antes, había fundado Brit Seat, una plataforma de análisis de talento que ayudaba a las empresas a reducir el sesgo en la contratación y promoción. La empecé en la mesa de mi cocina después de dejar un trabajo de reclutamiento corporativo donde vi a ejecutivos rechazar candidatos brillantes por tener el trasfondo equivocado, que siempre parecía significar la escuela, el acento, el código postal, el pelo, la edad o el apellido equivocados. Aprendí diseño de producto por mi cuenta por las noches. Aprendí suficiente código para entender lo que pedía a los ingenieros que construyeran. Agoté 2 tarjetas de crédito. Vendí mi coche. Tomé prestadas sillas de oficina de una consulta dental que cerraba. Contraté a mi primer empleado con dinero que aún no tenía y recé para que el cheque se hiciera efectivo. Casi quebramos 4 veces en los 2 primeros años. Ahora, Brit Seat tenía 74 empleados, oficinas en New Haven y Austin, clientes en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, y una oferta de adquisición pendiente de Hawthorne Global Partners por $58 millones. Mis padres no lo sabían. Sofía no lo sabía. Ni siquiera Ethan sabía la cifra completa. Esa última parte es la que todavía odio admitir. Ethan sabía que dirigía una empresa. Sabía que había crecido. Sabía que trabajaba horas demenciales y que tenía inversores, empleados y abogados. Pero le había dejado creer que era más pequeña de lo que era, menos poderosa, menos visible. No porque no confiara en él. Al menos eso es lo que me decía a mí misma. La verdad era más fea. Tenía miedo de que si me veía en mi totalidad, empezaría a mirarme como mis padres nunca lo hicieron. Como alguien difícil de amar a menos que siguiera siendo útil. Entonces, ¿en qué tipo de acuerdos estás trabajando ahora? Le preguntó mi padre a Logan. Logan hizo una pausa lo suficientemente larga como para hacernos esperar. Bueno, dijo, probablemente no debería decir demasiado. Eso significaba que estaba a punto de decirlo todo. Sofía le tocó el brazo. Adelante. Estamos en familia. Logan sonrió. Hay una plataforma de tecnología de RR. De tamaño medio que estamos estudiando. Brit Seat. Quizá hayas oído hablar de ella, Olivia. Ya que está en tu mundo. Mi tenedor se detuvo a medio camino de mi plato. Ethan me miró. Logan continuó, sin darse cuenta de que cada palabra lo acercaba más a un precipicio. Producto decente, números sólidos. La fundadora tuvo suerte durante el auge de la contratación remota, por lo que tengo entendido. Pero la empresa necesita supervisión adulta. Nuestro equipo está preparando la adquisición. Limpiaremos la dirección, traeremos operadores de verdad y probablemente la venderemos en 3 años. Por un segundo, todo lo que oí fue el zumbido tenue del candelabro sobre nosotros. Brit Seat, mi empresa, mis empleados. Mis 6 años de pánico, sacrificio, humillación, coraje y obstinada supervivencia reducidos a tuvo suerte. Mi padre levantó su copa. Esa es la diferencia entre construir algo y saber qué hacer con ello.
Mi madre asintió. Algunas personas crean cosas pequeñas. Otras las convierten en imperios. Sofía parecía lo suficientemente orgullosa como para flotar. Logan me miró directamente. No te lo tomes como algo personal. Los fundadores pueden ser emocionales con sus bebés. Por eso existen firmas como la nuestra. El agarre de Ethan en mi mano se intensificó bajo la mesa. Olivia, susurró sin mover los labios. Por favor, no hagas una escena. Algo dentro de mí se quedó muy quieto. No en calma, no en paz. Quieto, como un lago justo antes de que algo muerto emerja desde el fondo. Giré lentamente la cabeza hacia mi marido. Parecía pálido, asustado, no de mí, exactamente. Asustado de la habitación, asustado del juicio de mi padre, asustado de que la frágil actuación que había estado representando toda la noche se rompiera y lo cortara a él también. Durante años, había confundido su silencio con amabilidad. En ese momento, se sintió como un abandono. Logan seguía hablando. Lo he visto cientos de veces. Un fundador construye una empresa modesta, piensa que la pasión reemplaza la disciplina, y entonces alguien como nosotros interviene. Alguien como tú, dije. Él sonrió. Exactamente. Mi madre me lanzó una mirada de advertencia. Dejé el tenedor. Luego cogí mi teléfono. La cara de Ethan cambió. Olivia. Abrí la carpeta cifrada de mi equipo legal. Pasé por la hoja de términos de Hawthorne, el calendario de diligencia, el calendario de revisión ejecutiva, la lista de participantes legales y la estructura confidencial de la adquisición. Mis manos no temblaban. Eso me asustó un poco. Logan finalmente notó el silencio. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Comprobando algo. Mi padre frunció el ceño. Olivia, estamos cenando. Sí, dije. Y aparentemente también es una presentación de negocios. La sonrisa de Sofía se desvaneció. ¿Cuál es tu problema? Giré mi teléfono y lo coloqué sobre el mantel blanco, justo entre el salmón y el vino. En la pantalla estaba la lista oficial del equipo de adquisición de Hawthorne Global, socios principales, analistas, asesores externos, diligencia técnica, cumplimiento laboral, consultores de integración. Cada nombre. El de Logan no estaba. Lo miré. Qué curioso, dije. Soy la fundadora y CEO de BridgeSeat. Llevo negociando directamente con Hawthorne durante 5 meses y tu nombre no aparece en un solo documento. El sonido que siguió no fue silencio, fue impacto. El rostro de mi madre perdió todo su color. Sofía miraba el teléfono como si hubiera empezado a sangrar. Mi padre se inclinó hacia adelante, sus ojos recorriendo la pantalla, tratando de encontrar el truco. Ethan dejó de respirar a mi lado. Logan se rió. Fue un sonido pequeño y falso. Vale, dijo. Qué graciosa. Qué graciosa que estés involucrada en BridgeSeat. Sus ojos parpadearon demasiado rápido. Quizá en RR. HH. Como dijiste, pero fundadora y CEO es exagerar un poco. Deslicé hacia el siguiente archivo y abrí el paquete de aprobación del consejo. Mi nombre estaba en la parte superior de la página de firmas. Olivia Whitaker Ayes, fundadora y directora ejecutiva. Ayes, susurró mi padre. Era el apellido de Ethan. Lo había usado profesionalmente durante años. Eso dolió más de lo que esperaba. No que no conocieran mi empresa, sino que ni siquiera conocían el nombre bajo el cual la había construido. La expresión de Logan se endureció. No deberías tener documentos confidenciales en una cena familiar. Tampoco debería tener a un extraño mintiendo sobre comprar mi empresa en una cena familiar. Sofía se levantó tan rápido que su silla raspó el suelo. Logan. Sofía, siéntate, espetó él. Esa fue la primera vez que lo vi. No el encanto falso, no el pulimento. El derecho que sentía por debajo. Mi hermana también lo vio. Su boca se abrió, pero no salieron palabras.
Mi madre apoyó una mano sobre la mesa como si la necesitara para mantenerse en pie. Olivia, ¿nos estás diciendo que eres la dueña de esa empresa? La fundé. ¿Vale 58 millones de dólares? Preguntó mi padre. Lo miré. Esa es la oferta actual. La oferta actual, no mi valor. Pero, por supuesto, esa fue la parte que él escuchó. Logan se recuperó más rápido que el resto. Los hombres como él siempre lo hacen. Pasan sus vidas cayendo hacia arriba y aprendiendo a aterrizar sobre otras personas. Brit Seat no vale 58 millones, dijo. No, dije. Tienes razón. Parpadeó. La oferta es de 58 millones. La empresa vale más. Ethan emitió un sonido por lo bajo. No supe si era orgullo o miedo. Logan empujó su silla hacia atrás. Esto es una locura. No voy a sentarme aquí a ser emboscada por una fundadora de RR. HH. Insegura que cree que una tabla de capitalización la hace importante. Mi padre se levantó. Por un segundo salvaje, pensé que iba a defenderme. En cambio, miró a Logan y dijo: ¿Le mentiste a mi hija? Se me revolvió el estómago. ¿Mi hija? No, Olivia, Sofía. Logan se ajustó el puño de la camisa. Hay estructuras complicadas en el capital privado que la gente fuera del sector no entiende. Me reí una vez. Salió más fría de lo que pretendía. Estructuras complicadas, dije, como ser despedido de Sterling Re Capital hace 8 meses por falsificar la participación en acuerdos. La cara de Logan cambió. Fue entonces cuando la cena realmente explotó, porque no me había detenido en la lista de Hawthorne. Lo había buscado antes del postre, no porque esperara esta mentira exacta, sino porque algo en Logan me había molestado desde el minuto en que entró. Quizá fue la forma en que le preguntó a Ethan cuánto pagaban en la escuela pública y luego fingió que era una broma. Quizá fue la forma en que corrigió la pronunciación del Rioja de la ama de llaves. Quizá fue la forma en que mi madre lo miraba como si el dinero pudiera desinfectar la arrogancia. Abrí el aviso disciplinario público en mi teléfono. Sterling Re Capital lo había despedido discretamente después de una investigación ética interna. Sin cargos criminales, sin prisión, sin un escándalo de televisión dramático. Solo el tipo de desgracia profesional que los hombres ricos intentan enterrar bajo frases como buscando nuevas oportunidades. Falsedad en informes, tergiversación de funciones, uso no autorizado de materiales de la firma. Mi madre lo leyó primero, luego Sofía, luego mi padre. Logan intentó coger mi teléfono. Ethan se movió antes que yo. Agarró la muñeca de Logan por encima de la mesa y dijo: No la toques. La habitación se congeló de nuevo. Miré a Ethan, y por primera vez esa noche, vi al hombre con el que me casé. Logan retiró la mano bruscamente. Sois ridículos. La voz de Sofía temblaba. Me dijiste que en Sterling Re te habían ascendido. Dije que mi papel se había expandido. Le dijiste a papá que estabas asesorando adquisiciones de 9 cifras. He asesorado. Me dijiste que podríamos comprar una casa en Darien después de la boda. Logan se quedó en silencio. Ahí estaba. La parte que no encajaba en las publicaciones de LinkedIn o en las mentiras de la cena. Mi hermana, que se había pasado toda la vida siendo adorada, de repente parecía muy joven. Mi madre se volvió hacia Logan. Fuera de mi casa. Logan la miró como si le hubiera dado una bofetada. Eleanor, creo que todos necesitan calmarse. Fuera, repitió ella. Él miró a mi padre, esperando solidaridad masculina. Mi padre no se la dio. Quizá porque Logan había mentido. Quizá porque había humillado a Sofía. Quizá porque, por primera vez en su vida, mi padre se dio cuenta de que la hija que había subestimado tenía más poder en la habitación que el hombre al que había admirado. Logan recogió su chaqueta. En la puerta, se volvió hacia mí. Esto no ha terminado, dijo en voz baja. No, dije. Probablemente no. Sonrió entonces, pero no con encanto, sino con amenaza.
No tienes idea de lo que tu familia ya ha afirmado. Luego se fue. Y así, la mansión que había pasado décadas fingiendo que nada feo sucedía en su interior, finalmente no tuvo donde esconderse. Mi madre empezó a llorar antes de que la puerta principal se cerrara. No un llanto ruidoso, no un llanto de película. Lágrimas apretadas y furiosas que intentaba controlar porque hasta el dolor tenía que comportarse en esa casa. ¿Qué quiso decir?, preguntó Sofía. ¿Qué quiso decir con qué firmamos? El rostro de mi padre se había vuelto gris. Arthur, dijo mi madre. Se sentó lentamente. Conocía esa mirada. La había visto en candidatos que mentían en las entrevistas y de repente se daban cuenta de que la verificación de antecedentes había llegado. ¿Qué firmaste?, pregunté. Mi padre se frotó la frente. Era preliminar. ¿Qué era? Un acuerdo de participación de Family Office, dijo. Logan dijo que tenía acceso a un vehículo de inversión privado conectado a Hawthorne. Dijo que nos daría exposición temprana al acuerdo de Bridgeseat. Lo miré fijamente. Invertiste en un fondo falso conectado a mi empresa sin decírmelo. No sabía que era tu empresa. La frase golpeó más fuerte de lo que debería. Ethan susurró. ¿Cuánto? Mi padre no respondió. Mi madre se tapó la boca. ¿Cuánto?, pregunté. $2.400.000, dijo mi padre. Sofía emitió un sonido ahogado. Mi padre me miró entonces, y vi la humillación convirtiéndose en ira. Porque los hombres como mi padre solo podían sobrevivir a estar equivocados si encontraban rápidamente a alguien más a quien culpar. Si nos hubieras dicho quién eras, dijo, nada de esto habría pasado. Hay momentos en que una familia te muestra sus huesos. No la piel pulida, no la tarjeta de Navidad, no el discurso de la gala benéfica. Los huesos. Mi padre había perdido $2.4 millones por un mentiroso al que admiraba, después de ignorar a la hija que podría haberle advertido. Y de alguna manera, la herida todavía tenía que ser culpa mía. Me levanté. Ethan se levantó conmigo. Olivia, espera, dijo mi madre. Pero ya había esperado suficiente. 36 años. Me llamabais práctica cuando queríais decir lo ordinaria. Me llamabais callada cuando queríais decir lo olvidable. Me sentabais al lado de hombres como Logan y esperabais que sonriera mientras me explicaban el mundo. Y ahora que uno de ellos os ha engañado, vuestro primer instinto es culparme por no haberme hecho lo suficientemente impresionante como para protegeros. Mi padre abrió la boca. No le dejé. Nunca preguntasteis qué construí. Nunca preguntasteis qué significaba mi cargo. Nunca preguntasteis por qué trabajaba hasta tarde o por qué viajaba o por qué mi nombre aparecía en revistas de negocios que no leíais porque no trataban de vuestro mundo. No lo sabíais porque no os importaba. Mi voz se quebró en la última palabra. Odié eso. Quería sonar gélida, poderosa, intocable. En cambio, soné exactamente como lo que era. Una hija que había esperado demasiado tiempo para ser vista. Sofía susurró. Olivia, lo siento. La miré. Una parte de mí quería perdonarla al instante porque parecía destrozada. Otra parte recordaba cada risa, cada mirada de reojo, cada vez que dejó que mis padres me hicieran más pequeña porque eso la hacía a ella más grande. Lo sé, dije. Pero no puedo cargar con tu vergüenza esta noche. Ethan me ayudó a ponerme el abrigo. En la puerta, mi madre dijo. Ahora te vemos. Me di la vuelta. El candelabro arrojaba una luz dorada sobre sus pendientes de perlas, su pelo perfecto, su boca temblorosa. Esa es la cosa más triste que me has dicho nunca, le dije. Porque solo me visteis cuando había $58 millones de por medio. Luego salí. El aire frío de fuera se sentía más limpio que cualquier cosa en esa casa. Ethan y yo condujimos a casa sin hablar durante 20 minutos. Observé las mansiones de Greenwich deslizarse por la ventana, todas iluminadas y silenciosas, cada una fingiendo que no contenía una guerra privada. Finalmente, Ethan dijo. ¿Por qué no me dijiste que la oferta era tan grande?
Cerré los ojos. Ahí estaba. La conversación que había pospuesto durante años. Porque no quería que la cifra cambiara la forma en que me mirabas. Eso no es justo. Lo sé. Soy tu marido. Lo sé. Sus manos se apretaron en el volante. Esta noche, me miraste como si te hubiera traicionado. Me volví hacia él. Me dijiste que no hiciera una escena mientras un hombre mentía sobre mi vida y mi familia se reía de mí. Su mandíbula se tensó. Estaba tratando de protegerte. No, dije suavemente. Estabas tratando de proteger la habitación. Se estremeció. Esa era la verdad. Y la verdad siempre parece cruel cuando llega tarde. Odio esas cenas, dijo. Odio la forma en que tu padre me mira. Odio sentirme como un caso de caridad con el que te casaste para demostrar que no eras como ellos. Lo miré fijamente. ¿Eso es lo que piensas? A veces. La admisión se sentó entre nosotros como una tercera persona. Te elegí a ti, dije, no como una rebelión, no como caridad. Te elegí porque fuiste el primer hombre que conocí al que le importaba más ser útil que ser admirado. Tragó saliva. Entonces, ¿por qué me ocultaste tanto? Porque cada habitación en la que crecí me enseñó que ser impresionante hacía que la gente amara a Sofía, y ser útil hacía que me toleraran a mí. No sabía qué harías si me convertía en ambas cosas. Se detuvo cerca del borde oscuro de un parque. Durante un rato, nos quedamos sentados viendo nuestro aliento empañar el parabrisas. Lo siento, dijo él. Yo también. ¿Es suficiente? No. Asintió como si esperara esa respuesta. En casa, dormí 3 horas. A las 7:12 de la mañana siguiente, mi teléfono tenía 83 notificaciones. A las 8:30, mi nombre era tendencia. A las 10, el abogado general de Brit Seat llamó y dijo, Olivia, dile que no autoricé a nadie a publicar sobre el acuerdo con Hawthorne. Me senté en la cama. ¿Qué publicación? Se quedó en silencio. Luego me envió el enlace. Alguien había escrito toda la historia en línea. No perfectamente, no legalmente seguro, pero lo suficientemente cerca. La hija tranquila, el prometido rico, la cena familiar, la empresa de RR. HH. El falso acuerdo de capital privado, el teléfono, la revelación de los 58 millones de dólares. El titular me dio náuseas, CEO humilla al prometido falso millonario de su hermana en una cena familiar. No había vídeo, gracias a Dios. Pero había detalles. Demasiados detalles. Suficientes para identificar a Logan. Suficientes para identificar a Sofía. Suficientes para identificarme a mí. Algunos me aclamaron. Algunos me llamaron icónica. Algunos dijeron que debería divorciarme de Ethan. Algunos llamaron a Sofía una cazafortunas. Algunos dijeron que mis padres se lo merecían. Algunos dijeron que claramente lo había montado para conseguir publicidad. Al mediodía, los reporteros estaban enviando correos electrónicos a mi asistente. A las 2, Hawthorne solicitó una llamada de emergencia. A las 4, Logan publicó una declaración en LinkedIn. La leí sola en mi oficina, con la puerta cerrada y el pulso en la garganta. No me nombró. Era demasiado cuidadoso para eso. Pero escribió sobre una fundadora en el espacio de la tecnología de RR. HH. Que había utilizado asuntos familiares privados como arma y había tergiversado conversaciones de inversión complejas. Insinuó que había exagerado la valoración de Brit Seat. Insinuó que Hawthorne tenía preocupaciones sobre mi temperamento. Insinuó que lo había expuesto porque estaba celosa de mi hermana. ¿Celosa? Esa palabra me abrió una vieja puerta. A las 4:17, 3 inversores me enviaron mensajes de texto. A las 4:40, la socia principal de Hawthorne, Victoria Mercer, llamó. Victoria tenía 59 años, era afilada como un cristal roto y una de las pocas inversoras que nunca me había preguntado quién era el verdadero fundador técnico. Olivia, dijo, sé que esto es personal,
Pero Logan ahora está usando un lenguaje que sugiere que tuvo participación en nuestro acuerdo. No la tuvo. Lo sé, pero nuestro equipo de cumplimiento encontró algo. Se me encogió el estómago. ¿Qué? Un documento que circula entre 3 inversores externos. Usa la marca de Hawthorne. Describe un vehículo secundario para la exposición previa a la adquisición de Brit Seat. El nombre de tu padre aparece como participante. Me levanté tan rápido que mi silla rodó hacia atrás. Ese es el fondo falso. Se pone peor, dijo Victoria. El documento incluye métricas internas de Brit Seat que no son públicas. La habitación se inclinó. Ingresos por segmento, rotación de clientes empresariales, conversión de pilotos, pipeline de expansión. Esas no eran cosas que Logan podría haber adivinado. Alguien le había dado acceso. Esa fue la segunda vez que mi vida se partió en dos en 24 horas. La primera mentira había sido en la mesa del comedor de mi madre. La segunda estaba dentro de mi propia empresa. Llamé a mi abogado general, a mi director financiero y a nuestro jefe de seguridad a una sala de conferencias. Bloqueamos el acceso a carpetas sensibles. Sacamos los registros de descargas. Revisamos los recursos compartidos externos. Comprobamos cada paquete del consejo y cada memorando para inversores. A las 9:18 de la noche, encontramos la brecha. No de Hawthorne. No de mi consejo. No de un hacker misterioso. Desde dentro de Brit Seat. Un director de ventas senior llamado Caleb Reed había descargado 4 documentos confidenciales para inversores durante las 6 semanas anteriores y había reenviado resúmenes a una dirección de correo electrónico personal. Caleb era encantador, ambicioso y estaba enfadado porque lo había descartado para el puesto de director de ingresos porque trataba a los empleados junior como si fueran muebles. Llevaba con nosotros 3 años. Sabía lo suficiente para ser peligroso y no lo suficiente para ser útil. Mi director financiero encontró una invitación de calendario entre Caleb y Logan en un club privado de Manhattan. El título era Introducción de golf. Ninguno de los dos jugaba al golf. Miré la pantalla y sentí que algo más duro que la ira se instalaba en mí. La gente piensa que la traición se siente como el fuego. A veces se siente como contabilidad. Nombres, fechas, descargas, archivos adjuntos, direcciones IP. Un rastro de pequeñas decisiones que conducen a un gran cuchillo. Ethan trajo la cena a mi oficina a las 10:30. Comida tailandesa en recipientes de papel porque sabía que me olvidaba de comer cuando el mundo ardía. Se quedó en la puerta. Vi la publicación, dijo. ¿Cuál de todas? Todas. Me froté los ojos. Por favor, no me preguntes si estoy bien. No iba a hacerlo. Entró y dejó la comida. Luego dijo, creo que sé quién filtró la historia de la cena. Levanté la vista. ¿Quién? Dudó. Esa duda me aterrorizó. ¿Ethan? Llamé a mi hermano anoche, dijo. Después de que te durmieras. Estaba enfadado. No contigo, con ellos, con Logan, conmigo mismo. Le conté lo que pasó. No sabía que tu hermano escribía para un boletín de cotilleos. Cubre política local. También escribe basura viral para conseguir clics. Lo sé. Me levanté lentamente. ¿Le dijiste el nombre de la empresa? El rostro de Ethan se derrumbó. No me acuerdo. El dolor fue tan limpio que casi no hizo ruido. ¿No te acuerdas? Estaba alterado. Así que protegiste la habitación cuando te necesité. Y luego expusiste la habitación cuando te hizo sentir mejor. Parecía como si le hubiera abofeteado. No pretendía hacerte daño. Estoy tan cansada, dije, de que me hagan daño personas que no pretendían hacerlo. Intentó alcanzarme, pero se detuvo. Bien. Necesitaba que se detuviera. Lo arreglaré, dijo. No puedes desdecir la humillación. Puedo llamarlo. Puedo hacer que lo quite. Ya está en todas partes. Tragó saliva con fuerza. Por un segundo,
Pareció uno de sus estudiantes después de ser pillado copiando, joven, avergonzado y desesperado por volver a ser inocente. Pero él no era un niño, y yo no era su profesora. Vete a casa, dije. Esta es nuestra casa. Entonces vete a otro sitio esta noche. Asintió, llorando en silencio ahora. Casi me retractó. Casi. Pero había pasado demasiados años haciendo que otras personas se sintieran cómodas después de que me hicieran daño. Ethan se fue. Dormí en el sofá de la oficina bajo una manta de la sala de bienestar y me desperté antes del amanecer con el cuello rígido y la mente más clara. A las 6:04, llamé a Victoria Mercer. Necesito que Hawthorne pause el proceso de adquisición, dije. Se quedó en silencio durante 3 segundos. Olivia, ¿entiendes lo que eso significa? Sí. Puede que a tu consejo no le guste. Mi consejo puede sobrevivir a la incomodidad. ¿Y tú? He estado sobreviviendo a la incomodidad desde que era niña. Suspiró. ¿Qué estás planeando? Dejar de jugar a la defensiva. A las 8, mi equipo legal envió cartas de cese y desistimiento a Logan, Caleb y a cada entidad conectada con el fondo falso. A las 9, Caleb fue suspendido mientras se investigaba. A las 10, Logan borró su declaración de LinkedIn. A las 11, mi padre me llamó 7 veces. No respondí. A las 11:42, Sofía me envió un mensaje. Logan dice que estás tratando de arruinarlo porque nunca quisiste que fuera feliz. Me quedé mirando el mensaje hasta que las palabras se volvieron borrosas. Luego llegó otro. No le creo, pero necesito saber que es real. Por primera vez en años, mi hermana no me pedía que arreglara su vida. Me pedía la verdad. Así que le envié 3 documentos, el aviso disciplinario, la carta del fondo falso, la prueba de que Logan se había reunido con Caleb. Llamó 2 minutos después, sollozando tan fuerte que apenas podía entenderla. Íbamos a casarnos en 6 semanas, dijo. Lo sé. Me pidió que firmara un anexo al acuerdo prenupcial. Se me heló la sangre. ¿Qué anexo? Dijo que era estándar, algo sobre futuros intereses de inversión familiar. ¿Lo firmaste? No. Iba a llevárselo a papá esta noche. Envíamelo. El documento llegó mientras ella todavía estaba al teléfono. Lo abrí. Y entonces dejé de respirar. Logan no solo había apuntado al dinero de mi padre. Había intentado usar el acuerdo matrimonial de Sofía para obtener acceso a cualquier inversión familiar conectada con Brit Seat, incluyendo rendimientos futuros, derechos de asesoramiento e introducciones. El lenguaje era enrevesado, agresivo y disfrazado con suficiente niebla legal como para confundir a alguien desesperado por confiar en él. Pero había otra cláusula que me dejó las manos entumecidas. Si Sofía firmaba y mi padre formalizaba su participación, Logan habría tenido una vía para afirmar que era un representante familiar con interés financiero en la transacción de Brit Seat. Una conexión falsa podría convertirse en una conexión disputada. Una conexión disputada podría retrasar la adquisición. Un retraso podría presionar a mi consejo. La presión podría forzar concesiones. Logan no era solo un mentiroso. Estaba construyendo una palanca. Y estaba usando a mi familia como escalera. Ese fue el borde del acantilado que no vi en la cena. El insulto no había sido el ataque. Había sido la tapadera. Durante los siguientes 10 días, mi vida se convirtió en abogados, pruebas, control de daños y silencio. No el viejo silencio, el vergonzoso. Silencio estratégico. El tipo que permite que la gente arrogante siga hablando hasta que se entierran solos. Logan habló. Llamó a mi padre y afirmó que podía recuperar los 2.4 millones si yo me echaba atrás. Le envió un correo electrónico a Sofía diciendo que el amor significaba lealtad. Le envió a Ethan un mensaje diciendo, tu mujer también te está utilizando. Contactó a 2 periodistas y sugirió que había inflado las cifras de Brit Seat para manipular una venta. Cada mensaje fue a mis abogados. Cada amenaza se convirtió en prueba. Caleb intentó dimitir. Nos negamos a dejar que desapareciera silenciosamente.
Bridgeseat presentó una demanda civil por apropiación indebida de información confidencial. Hawthorne emitió una confirmación privada a nuestro consejo de que Logan nunca los había representado, nunca había asesorado en el acuerdo y nunca había tenido autoridad para hablar de Bridgeseat. Pero la verdad privada no satisface las mentiras públicas. Mis empleados estaban asustados. Los inversores estaban nerviosos. Los clientes querían tranquilidad sin admitir que estaban preocupados. Mi empresa había sobrevivido a competidores, crisis de liquidez y malos ciclos de mercado. Ahora estaba siendo sacudida por un hombre que había impresionado a mi madre durante el salmón. Esa era la parte que más me enfurecía. No que Logan mintiera, sino que tanta gente quisiera que la mentira fuera cierta porque él parecía el tipo de hombre en el que habían sido entrenados para creer. El 11º día, mi padre finalmente vino a mi oficina. No llamó primero. Apareció en el vestíbulo con un abrigo de color carbón, pareciendo más pequeño de lo que nunca había sido en mis recuerdos de infancia. Mi asistente preguntó si quería que seguridad lo escoltara fuera. Por un minuto entero, consideré decir que sí. Luego le dije que lo hiciera subir. Entró en mi oficina y miró a su alrededor como si hubiera entrado en un país que nunca supo que existía. A través de la pared de cristal, mi equipo se movía entre escritorios y salas de reuniones. Las pantallas mostraban paneles de control. Alguien se rió cerca de la cocina. Alguien más pasó llevando una pila de carpetas de investigación para la incorporación de nuevos empleados. Mi padre se quedó allí con las manos en los bolsillos. No lo sabía, dijo. Me quedé sentada. No, no lo sabías, dije. Quiero decir, sabía que trabajabas duro. Eso es lo que dice la gente cuando no sabe lo que haces. Se estremeció. Bien. He venido a disculparme. ¿Por qué? Parecía confundido. Me recliné. Sé específico. Su boca se tensó. A mi padre odiaba que lo pusieran a prueba. Había construido toda su identidad en torno a ser la persona que ponía a prueba a los demás. Pero lo intentó. Por subestimarte, dijo. Esa es una categoría. Inténtalo de nuevo. Miró hacia la pared de cristal. Por dejar que Logan te menospreciara. Por reírme. Por invertir en algo ligado a tu empresa sin hacerte una sola pregunta. Por culparte después de que me engañaran. Se me hizo un nudo en la garganta a pesar de mí misma. Y me miró de nuevo. Esperé. Durante 36 años, había aceptado disculpas parciales porque las completas eran demasiado caras para mi familia. Ya no. Sus ojos enrojecieron. Por hacerte sentir que tenías que volverte extraordinaria en secreto, dijo. Esa sí me llegó. Odié que me llegara. Bajé la vista a mi escritorio hasta que pasaron las lágrimas. No puedo arreglar lo de los 2.4 millones por ti, dije. No te lo estoy pidiendo. Bien, porque no lo haré. Asintió lentamente. Me lo merezco. Sí, te lo mereces. Se quedó allí como si quisiera que lo consolara. No lo hice. Finalmente, dijo. Logan va a hablar mañana. ¿Hablar dónde? En la gala de la Fundación Harbour House. Casi me río. La gala de Harbour House era el evento benéfico favorito de mi madre del año, una recaudación de fondos glamurosa donde la gente rica subastaba vacaciones de lujo y lo llamaba con pasión. Mis padres habían estado en el comité durante 12 años. Se suponía que Sofía anunciaría su compromiso allí. Mi padre parecía enfermo. Le dijo al comité que todavía tiene la intención de asistir. Dice que quiere abordar los rumores. Dice que tiene pruebas de que tú y Hawthorne os coordinasteis para destruir su reputación. ¿Las tiene? No. Pero la gente escuchará. Mi padre no respondió. ¿Lo harían? Por supuesto que lo harían. Logan en un smoking, herido pero apuesto, hablando en un salón de baile lleno de donantes que creían que la confianza era lo mismo que la credibilidad. Nunca ganaría en un tribunal. Pero no lo necesitaba. Necesitaba enturbiar la historia,
hacerme parecer vengativa, hacer que Sofía pareciera inestable, hacer que mi padre pareciera una víctima de un drama familiar en lugar de fraude. Miré a través del cristal a mi empresa, mi gente, mi vida. Luego miré a mi padre. Dile a mamá que lo mantenga en el programa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Dile al comité que no lo cancele. Olivia. Por una vez, dije, confía en la hija que entiende el trato. La gala tuvo lugar en un hotel frente al mar en Stamford, en un salón de baile lleno de orquídeas blancas, torres de champán y gente cuya simpatía aumentaba con la deducción de impuestos. Mi madre no había querido que fuera, no porque estuviera avergonzada de mí, según ella, sino porque tenía miedo. Eso era nuevo, mi madre teniendo miedo por mí en lugar de miedo a la vergüenza. Aún así, el miedo no era una estrategia. Llevé un vestido negro, simple y elegante, con el pelo recogido y sin más joyas que mi anillo de bodas, que aún no había decidido si seguir usando. Ethan vino por separado. Lo vi cerca del fondo del salón, con aspecto agotado, sus ojos buscando permiso para acercarse a mí. No se lo di. Todavía no. Sofía llegó con mis padres. Parecía pálida pero firme. Sin anillo de compromiso. Eso me dijo suficiente. Logan llegó 20 minutos más tarde. La sala se movió a su alrededor. La gente fingía no mirar, lo que significaba que todo el mundo miraba. Llevaba un smoking y una expresión de víctima, una combinación que la sociedad estadounidense recompensa con demasiada frecuencia cuando el hombre que la lleva tiene la mandíbula adecuada. Cuando me vio, sonrió. Le devolví la sonrisa. La suya vaciló primero. A las 8:15, después de un discurso sobre vivienda comunitaria y una subasta que recaudó más dinero en 7 minutos del que algunas de las familias de los estudiantes de Ethan veían en 7 años, mi madre caminó hacia el podio. Sus manos temblaban. Podía verlo desde mi mesa. Antes de continuar, dijo, Logan Vance ha pedido dirigirse a asuntos personales recientes que lamentablemente se han hecho públicos. Un murmullo recorrió la sala. Logan se levantó. Sofía no lo miró. Mi padre miraba al frente. Logan subió al podio como si lo hubiera ensayado en el espejo. Gracias, Eleanor, dijo cálidamente. Mi madre se apartó sin tocarle el brazo. Pequeñas victorias. Logan miró a la sala. Las últimas 2 semanas han sido dolorosas, no solo para mí, sino para personas que me importan profundamente. Se me ha acusado de cosas que son engañosas, incompletas y, francamente, crueles. Lo vi representar el papel de herido. Era bueno. Esa era la parte peligrosa. ¿Amaba a Sofía? Continuó. Respetaba a su familia. Entré en discusiones que creía legítimas. Desafortunadamente, un conflicto de negocios privados se convirtió en una ejecución pública por parte de alguien con muchos más recursos e influencia de los que tengo. Algunas cabezas se giraron hacia mí. Ahí estaba. Pobre Logan. Solo un hombre destruido por una mujer poderosa. No puedo discutir cada documento esta noche, dijo. Pero puedo decir esto, no todos los que afirman defender la justicia la practican a puerta cerrada. Me miró directamente. Y algunos fundadores se obsesionan tanto con el control que olvidan que otras personas también tienen vidas. Ethan estaba de pie al fondo. Lo vi dar un paso adelante y luego detenerse. ¿Bien? Este no era su momento para rescatarme. Era mi momento para dejar de necesitar rescate. Logan continuó. Me han aconsejado que busque remedios legales, y lo haré. Pero esta noche, pido gracia. Pido paciencia. Y os pido a todos que no dejéis que la ambición se disfrace de verdad. Inclinó ligeramente la cabeza. La sala se ablandó. Sentí que sucedía. Ese viejo y familiar cambio donde la evidencia de una mujer se convierte en agresión y la actuación de un hombre se convierte en dolor. Luego mi madre volvió al podio. Logan pareció sorprendido. Gracias, Logan, dijo ella. Su voz era firme ahora. Olivia, ¿podrías acompañarme, por favor? La sala se quedó en silencio. Logan se giró lentamente.
Me levanté. Cada paso hacia el podio se sintió como caminar a través de mi infancia en reversa. Pasando por mesas donde las mujeres susurraban. Pasando por hombres que de repente consultaban sus teléfonos. Pasando por donantes que me habían conocido como la otra hija de Eleanor, la tranquila, la práctica, la que se casó con el profesor. Mi madre me entregó el micrófono. Por un segundo, nuestros dedos se tocaron. Lo siento, susurró. No para la sala. Para mí. Me enfrenté al salón. No planeaba hablar esta noche, dije. Pero Logan tiene razón en una cosa. La verdad importa a puerta cerrada. Hice clic en el pequeño control remoto que tenía en la mano. La pantalla detrás de mí se iluminó. No con cotilleos, no con capturas de pantalla de mensajes privados. Con una cronología limpia preparada por mi equipo legal. Fechas, empresas, registros públicos, rastros de documentos. Sin drama, solo hechos. Logan Vance nunca ha representado a Hawthorne Global Partners en ninguna adquisición relacionada con Brit Seat, dije. Hawthorne ha autorizado esta declaración para esta noche. Una carta apareció en la pantalla. La firma de Victoria Mercer al final. La cara de Logan cambió. Continué. Logan fue despedido de Sterling Gree Capital 8 meses antes de decirle a mi familia que había sido ascendido. El aviso ético público está disponible a través de los archivos regulatorios. Siguiente diapositiva. Logan solicitó inversión privada de mi padre a través de un vehículo falso utilizando la marca de Hawthorne sin autorización. Siguiente diapositiva. Logan recibió datos confidenciales de Brit Seat de un ex empleado que ahora está sujeto a una acción civil. Una onda recorrió el salón. Logan se acercó a mí. Esto es difamación. Una mujer se levantó de la mesa cerca del frente. Victoria Mercer. Pelo plateado, traje negro, ojos tranquilos. No, dijo. No lo es. Logan se congeló. Victoria caminó hacia el escenario con la serenidad de alguien que había destruido a hombres más ruidosos en habitaciones más silenciosas. Cogió el segundo micrófono de mi madre. Mi nombre es Victoria Mercer, socia directora de Hawthorne Global Partners. Para que quede claro, Hawthorne no tiene ninguna relación con el señor Vance. Hemos remitido el uso fraudulento de nuestro nombre y materiales a nuestros asesores legales. El salón estalló en susurros. Logan buscó un aliado. No encontró ninguno. Pero el golpe final no vino de mí. Vino de Sofía. Mi hermana se levantó. Sostuvo una carpeta con ambas manos. Su voz temblaba, pero se escuchaba. También me pidió que firmara un acuerdo antes de nuestra boda que le habría dado acceso a los intereses financieros de mi familia conectados con Brit Seat. Me dijo que era una cuestión de confianza. Los ojos de Logan se volvieron negros. Sofía, siéntate. Ella negó con la cabeza. Por primera vez en mi vida, mi hermana no obedeció a la sala. No, dijo. No vas a usar mi amor como papeleo. Alguien jadeó. Mi padre se levantó a continuación. Parecía mayor que todos en el salón, pero su voz no se quebró. Invertí $2.4 millones porque confié en el hombre equivocado e ignoré a la hija correcta, dijo. Ese fue mi fracaso, no el de Olivia. Lo miré. No apartó la mirada. Luego Ethan dio un paso adelante desde el fondo. Contuve la respiración. No subió al escenario. Se dirigió a la sala. Y también le debo una disculpa a mi esposa, dijo. No porque esto sea asunto de nadie más, sino porque demasiados de nosotros pedimos a las mujeres fuertes que se queden calladas para que las habitaciones débiles puedan mantenerse cómodas. Yo hice eso. Estuve equivocado. Me ardían los ojos. No estaba lista para perdonarlo. Pero lo escuché. Logan se agarró al borde del podio. Esto está coordinado. Os vais a arrepentir todos. Victoria asintió hacia la seguridad del hotel. 2 guardias se acercaron. Logan se rió, pero salió un sonido débil. ¿Creéis que esto acaba conmigo?
No, dije al micrófono. Te acabaste a ti mismo. Nosotros solo dejamos de ayudarte a ocultarlo. Me miró con puro odio. Hay personas que te odian no porque les hiciste daño, sino porque les quitaste la capacidad de hacer daño a otros en silencio. La seguridad lo escoltó por las puertas laterales mientras la mitad del salón miraba y la otra mitad fingía que no estaba grabando. A medianoche, la historia de la gala estaba en todas partes, pero esta vez la verdad llegó con documentos. Por la mañana, la declaración de Logan había desaparecido. Su sitio web desapareció. Sus inversores negaron su participación. 2 excolegas contactaron a mis abogados. Luego 3 más, luego 7. El fondo falso se derrumbó a la luz del día. Caleb llegó a un acuerdo después de que presentamos la demanda, devolvió los materiales de la empresa y admitió por escrito que había compartido datos confidenciales con Logan. No le permití disculparse con el equipo en persona. Algunas actuaciones no merecen una audiencia. Hawthorne reanudó las conversaciones de adquisición 3 semanas después, y me retiré. No con rabia, no impulsivamente. Con claridad. Durante años, había pensado que vender Bridgeseat demostraría algo. A mis padres, a los inversores que dudaron de mí, a cada ejecutivo que pensaba que HH significaba pasteles de cumpleaños y formación sobre responsabilidad legal. Quizás incluso a la parte asustada de mí que todavía quería una cifra lo suficientemente grande como para hacerme innegable. Pero después de todo lo que pasó, me di cuenta de que no quería entregar mi empresa a personas cuyo primer plan era profesionalizar lo que habíamos construido. Victoria respetó la decisión. Creo que estás tomando la decisión más difícil, me dijo. Probablemente. Más difícil no siempre es incorrecto. No, dije. A veces es solo mía. En su lugar, levantamos una ronda de crecimiento. Titular más pequeño, mejores condiciones, más control. Nos expandimos completamente a Austin, lanzamos una herramienta de auditoría de sesgos para promociones internas y firmamos con 11 nuevos clientes empresariales antes de fin de año. La tormenta viral pasó porque las tormentas siempre pasan. Internet encontró nuevos villanos, nuevos héroes, nuevos extraños a quienes juzgar durante el desayuno. Pero mi vida no volvió a la normalidad. Gracias a Dios. Mi madre empezó a llamar antes de las cenas de los domingos para preguntar si realmente quería ir. A veces decía que no. La primera vez que lo hice, se quedó callada y luego dijo, de acuerdo, cariño. Sin culpa, sin actuación. Progreso. Sofía se mudó de la casa de invitados de mis padres y aceptó un puesto de ejecutiva de cuentas junior en una agencia de Brooklyn. Sin clientes de lujo, sin prometido con un fondo falso, sin importancia prestada. Me envió una foto de su primer día con pantalones negros, una blusa blanca y zapatillas. Demasiado simple, me escribió. Le respondí, pareces alguien que ya no necesita hacer una audición. Me llamó esa noche y lloró durante 2 horas. No por Logan, sino porque ser la favorita había sido su propia especie de prisión. Pensé que si dejaba de ser impresionante, mamá y papá dejarían de quererme, dijo. Miré a mi alrededor en mi apartamento, las pilas de notas de producto en la mesa de café, los libros de Ethan todavía en la estantería aunque él se estaba quedando con su hermana. Yo pensé que si me volvía impresionante, empezarían a quererme correctamente, dije. Sofía se rió entre lágrimas. Somos 2 idiotas. No, dije, fuimos entrenadas. Se disculpó entonces, no de la manera dramática en que la gente se disculpa cuando quiere un perdón inmediato. Se disculpó específicamente por reírse en las cenas. Por dejar que mamá nos comparara. Por usarme como el fondo estable para su vida brillante. Por no preguntar quién era yo cuando yo claramente sabía quién era ella. La perdoné lentamente. Ese es el único perdón en el que confío ahora. Mi padre vino a Bridgeseat de nuevo 2 meses después. Esta vez pidió un recorrido, no el de los inversores, el real. Se sentó con nuestro equipo de investigación y escuchó mientras un analista de 24 años explicaba cómo los nombres, las escuelas y las lagunas en el historial laboral afectaban las puntuaciones de contratación. Hizo preguntas, buenas, tranquilas. Al final,
dijo, pasé mi vida pensando que el juicio era instinto. Normalmente lo es, dije. Ese es el problema. Asintió. Estoy orgulloso de ti, dijo. Las palabras aterrizaron extrañamente. Las había deseado durante tanto tiempo que, cuando llegaron, ya no sabían dónde sentarse. Gracias, dije. Eso fue todo lo que pude darle. La disculpa de mi madre llegó en un diner. No en un club, no en su comedor, no en ningún lugar con servilletas de lino o una audiencia. Un diner en New Haven, cerca de mi oficina, donde el café se había quemado y la camarera llamaba a todos cielo. Mi madre parecía profundamente incómoda, lo que hizo que todo fuera mejor. Te enseñé a desaparecer, dijo, mirando sus tortitas intactas. Lo llamé modales. No la rescaté. Continuó, alababa a Sofía por brillar y te alababa a ti por no necesitar nada. Eso era más fácil para mí. Un niño que no pide mucho hace que una madre se sienta competente. Miré por la ventana el tráfico que pasaba. Necesitaba cosas, dije. Lo sé. No, dije, no lo sabías. Cerró los ojos. Tienes razón. Eso importó. No lo suficiente para borrar el pasado. Lo suficiente para comenzar un futuro diferente. Por favor, no me llames más, práctica, como si fuera un premio de consolación, dije. Extendió la mano sobre la mesa, luego se detuvo, pidiendo permiso sin palabras. Puse mi mano en la suya. Eres práctica, dijo con cuidado. Pero ahora entiendo qué significa que construyes lo que otros solo hablan. Lloré en el baño después porque me negué a llorar sobre unas tortitas. Ethan y yo tardamos más. Él fue a terapia primero, por su cuenta. Eso me sorprendió. Esperaba promesas, flores, quizás alguna gran disculpa bajo la lluvia. En cambio, me envió un solo mensaje después de su tercera sesión: confundí la paz con el amor. Estoy aprendiendo la diferencia. Lo leí 5 veces. Luego acepté encontrarme con él para tomar un café. Parecía más delgado, cansado, más honesto. Llamé a mi hermano porque quería que alguien me dijera que no era débil, dijo. Luego hice público tu dolor y me dije a mí mismo que era lealtad. Eso me dolió más que Logan, dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé. No puede ser el lugar seguro solo cuando no hay un coste. Lo sé. Si lo intentamos de nuevo, necesito un marido que esté a mi lado en la habitación. No después, en privado, cuando es más fácil. Quiero convertirme en eso. Querer no es suficiente. No, dijo, pero es por donde estoy empezando. No volvimos a vivir juntos de inmediato. Eso era importante. Necesitaba saber que lo estaba eligiendo a él, no volviendo a la forma de una vida porque todos esperaban que lo hiciera. Durante 6 meses, salimos como personas que habían perdido el derecho a asumir. Nos reuníamos para cenar. Dábamos paseos. Discutíamos. Decíamos la verdad mal, luego mejor. Vino a eventos de la empresa y no se encogió. Fui a la noche de historia de su escuela y lo vi hablar con los padres con el tipo de dignidad que mi padre nunca había entendido. Una noche, un estudiante corrió hacia el fuera del auditorio. Señor Hayes, entré en Ukon. Dijo el chico. Toda la cara de Ethan cambió. Abrazó a ese chico como si el mundo se hubiera vuelto menos cruel. Mi padre, que había venido conmigo, observaba desde unos metros de distancia. Más tarde, en el aparcamiento, le dijo a Ethan, no entendía tu trabajo antes. Ethan se tensó. Mi padre le tendió la mano. Ahora sí, dijo. Ayudas a la gente a imaginar un futuro antes de que puedan permitirse verlo. Ethan le estrechó la mano. Aparté la mirada porque algunas reparaciones son tan silenciosas que se sienten demasiado privadas para ser presenciadas. Un año después de la cena que resquebrajó mi vida, Bridgehead celebró el evento de lanzamiento de nuestra nueva plataforma de auditoría de sesgos en Austin. Alquilamos un almacén reformado con paredes de ladrillo, luces cálidas y un escenario construido por personas a las que les importaban más las pruebas de sonido que el estatus.
Mis padres llegaron temprano. Sofía vino con flores y sin ningún hombre ligado a su confianza. Ethan vino conmigo, no sujetando mi mano para detenerme. Sujetándola porque yo quería que estuviera allí. Antes de subir al escenario, me apretó los dedos. Ocupa espacio, dijo. Sonreí. Pienso hacerlo. Desde el escenario, miré a la sala. Mis empleados, mis inversores, mi hermana, mis padres. Mi marido. Personas que habían dudado de mí. Personas que habían creído en mí antes de que yo supiera cómo creer en mí misma. Personas que me habían herido y que intentaban, imperfectamente, volverse más seguras. Pensé en el comedor de mi madre. La sonrisa de Logan. La risa de mi familia. El susurro de Ethan. Mi teléfono en la mano. El terrible y hermoso momento en que finalmente dejé de tragarme a mí misma. Durante mucho tiempo, le dije a la audiencia, pensé que ser subestimada era algo que tenía que superar en privado. Pensé que si construía lo suficiente, trabajaba lo suficiente, demostraba lo suficiente, eventualmente las personas adecuadas se darían cuenta. Pero he aprendido algo desde entonces. El silencio no protege tu trabajo, solo deja espacio para que otras personas lo expliquen incorrectamente. La sala se quedó muy quieta. Así que esta empresa no se quedará callada sobre lo que construimos. No nos quedaremos callados sobre la justicia. No nos quedaremos callados cuando la gente confunda el pulimento con la competencia, la confianza con el carácter, o el poder con la verdad. Vi a Sofía secarse los ojos. Vi a mi padre inclinar la cabeza. Vi a mi madre murmurar, esa es mi hija. Esta vez, creí que se refería a mí. Después del evento, Ethan y yo caminamos de regreso al hotel bajo un cielo de tejas lo suficientemente amplio como para hacer que cada vieja mansión pareciera pequeña. Me preguntó. ¿Alguna vez te arrepientes de haber sacado el teléfono? Lo pensé. No la versión simple donde me convertí en una heroína viral y Logan en un villano. La versión real. Las demandas, la traición, el daño, las noches sola, la forma en que la verdad me había salvado pero aún así me había costado. No, dije. Me arrepiento de haber necesitado pruebas antes de que nadie me creyera. Asintió y luego dijo. Te creí demasiado tarde. Sí. Lo siento. Lo sé. Seguimos caminando. Eso era el matrimonio ahora. No un final perfecto. Una continuación elegida. Logan nunca se recuperó profesionalmente. No porque yo lo arruinara. Porque había construido una carrera a base de salones prestados, autoridad robada y la suposición de que nadie comprobaría la documentación. Eventualmente, la documentación se convierte en un espejo. Caleb dejó la industria después del acuerdo. Bien. Mi padre recuperó parte de su dinero a través de acciones legales, pero no todo. También bien. Algunas lecciones deben ser lo suficientemente caras como para recordarlas. Sofía se volvió buena en su trabajo de una manera que no tenía nada que ver con ser admirada. Se volvió más tranquila, más divertida, menos brillante, más real. Todavía discutimos a veces, porque somos hermanas. Pero ahora cuando dice dime la verdad, lo dice en serio. Mi madre todavía tiene deslices. Todavía intenta hacer todo hermoso antes de hacerlo honesto. Pero ahora, cuando lo hace, se corrige a sí misma. Mi padre le pregunta a Ethan por sus estudiantes cada vez que lo vemos. Y escucha. En cuanto a mí, ya no me presento suavemente. Ya no reduzco mi cargo para que las personas inseguras se sientan cómodas. Ya no dejo que práctica suene como un tipo de mujer más pequeño. La práctica construyó Brit Seat. La práctica descubrió la mentira. La práctica salvó a mi hermana de casarse con un fraude. La práctica se plantó en un salón lleno de gente poderosa y les mostró la diferencia entre un hombre con una historia y una mujer con pruebas. Durante años, mi familia se rió de mí porque pensaban que era la persona menos impresionante de la mesa. Estaban equivocados. Yo era la única persona en esa mesa que sabía exactamente lo que valía cada uno. Y cuando la verdad finalmente se sentó con nosotros, nadie se rió de mí.